Bienvenidas a este espacio, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta sesión y esperamos pues que esta sesión sea de gran utilidad para ustedes. Entonces en la agenda de hoy se divide en dos partes como habíamos comentado en el correo. En una primera parte vamos a estar conociendo acerca del curso y les explicaremos todo acerca del curso y acerca de nosotros, pues quién es el equipo, quiénes son las personas que estamos dando este curso y cuáles son los contenidos, la metodología y todas estas características. Y ya en una segunda parte aplicaremos nuestra metodología a un caso de estudio. Entonces entenderemos cómo abordar un problema del comercio exterior bajo nuestra metodología para entender las causas, los efectos, los riesgos, los documentos. Entonces hablaremos de todo esto en esa segunda parte. Entonces comencemos. Listo. Entonces, primero, pues comencemos con la sesión informativa y qué mejor manera que contándoles quiénes somos nosotros. Entonces, mucho gusto. Yo soy Mateo Roldán Izaza, CEO de FER, y mi compañero y socio David García Bedoya, CEO de FER. Entonces, nosotros somos cofundadores pues, de esta empresa, ingenieros de profesión que desde hace más de 3 años vivimos la experiencia de estar perdidos, como muchos creo que lo hemos vivido, estar perdidos a la hora de afrontar ese primer proceso o incluso ni siquiera en ese primer proceso, en todos esos procesos cuando llega un problema nuevo a la hora de afrontar el proceso de exportación e importación. Entonces, desde ese momento empezamos a desarrollar una metodología propia para facilitar el comercio exterior. Dijimos, somos ingenieros, sabemos cómo hacer un proceso, pues miremos el comercio exterior y rediseñémoslo desde la ingeniería para entenderlo y hacerlo más fácil. Entonces esa metodología la construimos con experiencias prácticas propias, hicimos exportaciones, hicimos importaciones, nos enfrentamos con problemas, con situaciones que muchos lo hemos vivido y también desde una perspectiva teórica como lo fue formándonos en la Universidad de AFI también en este tema de negocios. Y así, con todas estas experiencias, desarrollamos una red de contactos que creamos a lo largo de este proceso, logrando tener retroalimentación por parte de diversos actores importantes. Personas como son el gerente de abastecimiento y logística del metro, funcionarios de la Comisión de Revisión de los Incoterms, exfuncionarios de la DIAM, personas encargadas de la logística y comercio exterior de Pintuco y ya entidades gubernamentales como son la Cámara de Comercio, específicamente el área que es comercio exterior en la Cámara de Comercio, y personas de ProColombia. Todas estas entidades, todas estas personas nos ayudaron a ver desde una perspectiva tanto de las entidades gubernamentales, de los exportadores y los importadores, y nosotros crear un proceso mucho más fácil, mucho más entendible y un paso a paso de cómo llegar a hacer una exportación exitosa desde A a B. Y así, desde los diferentes frentes, construimos ese proceso que nos está llevando a cumplir la misión que tenemos nosotros como compañía, que es conectar las empresas de la TAM con oportunidades internacionales. Y nuestra misión es ser esa plataforma que facilite el comercio exterior y así estamos logrando rediseñar el comercio exterior con precisión, calidad y eficiencia. Entonces así logramos combinar esa ingeniería con el comercio exterior. Pero bueno, todo este proceso nos llevó a crear este curso. Vimos que había esa dificultad, que necesitábamos entender, que nosotros como exportadores e importadores quisiéramos, cuando empezamos hace 3 años, tener un curso así, un curso que nos dijera qué tenemos que hacer para poder hacer eso. Entonces ese curso lo diseñamos con toda esa metodología que les dijimos, con toda esa retroalimentación y este curso ya se lo hemos dado a más de 20 empresas diferentes que han comprado, que han confiado en nosotros. Y esto ha tenido una muy buena acogida, una excelente acogida. Todas estas personas han cambiado en sus diferentes roles, han logrado entender esos problemas por qué ocurrían, incluso han podido mejorar, alzar la voz, decir, estoy aquí, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Eso han logrado con este curso, teniendo unos resultados increíbles. Entonces es un curso creado con feedback de los que sufren para que sea efectivo para quienes los vivimos día a día y así tengamos esa solución a los problemas reales.
Bueno, pero bueno, entonces este curso, ¿qué contenidos tiene? Entonces, entremos ya a detalle qué contenidos tiene el curso. Entonces, son 5 sesiones en donde la primera sesión que tenemos es de la visión 360 del comercio exterior. Entonces, en esta primera sesión, lo que hacemos es, desde una forma más simple, entender todo lo que es la compra y venta internacional. Hacemos una introducción a los pasos para hacer ese proceso de exportación-importación y entendemos de manera general, macro y unas cosas micro, cómo es ese proceso. Para luego, en las otras sesiones, ya entrar a detalle en cada una de esas partes que entendemos en esa clase. Entonces ya en una segunda sesión lo que hacemos es hablar de las conexiones comerciales clave. ¿Por qué? Nosotros en esa primera sesión les decimos, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo comercial, lo gubernamental y lo logístico. Y así es como están las diferentes sesiones. Entonces en la segunda hablamos de las conexiones comerciales clave, que nos enfocamos en la relación entre el comprador y el vendedor y las decisiones que se tienen que tomar al respecto. Todas esas temáticas, Incoterms, contrato, todo esto que tenemos, formas de pago, todo esto que tenemos que tener en cuenta. Inclusive, antes de eso, cómo buscamos clientes, cómo analizamos el mercado. Todas esas cosas las veremos en esa segunda sesión. Ya en una tercera, como les decía, hablamos ya de los términos gubernamentales. Entonces, es dominando el juego gubernamental, donde hablamos y entendemos las regulaciones y actores gubernamentales. Y en general es saber cómo abordar toda la relación gubernamental correctamente. ¿Cómo hacemos para que eso no se nos vuelva un problema? Que este es uno de nuestros mayores dolores de cabeza a la hora de afrontar el comercio exterior. Y ya en la cuarta sesión, entendiendo lo comercial, lo gubernamental, entramos en lo logístico. Entonces es logística inteligente, cubriendo los aspectos de lo logístico esenciales. Todo lo que tenemos que tener en cuenta con el empaque, y ahora la contenerización, cuáles son los diferentes medios y entender el proceso y cómo podemos tomar mejores decisiones en términos logísticos para así reducir costos y evitar cualquier problema asociado en términos logísticos. Listo. Entonces, estas son las 4 sesiones donde vemos contenidos teóricos. Y ya en una quinta sesión, lo que hacemos, en una sesión adicional, lo que hacemos es una sesión práctica. Entonces, recapitulamos todo ese contenido y llevamos a historias de éxito y fracaso todas las cosas. Entonces, vemos cada uno de esos pasos que vimos, compartimos experiencia, hacemos que ustedes nos cuenten las experiencias que han tenido, nosotros les contamos experiencias que hemos tenido, historias que se han vivido y así recapitulamos, conectamos todo el conocimiento con vivencias que ya hemos tenido y así poder entender mucho mejor cómo podemos abordar cualquier cosa que nos pase en un futuro y tener tips adicionales a la hora de afrontar esos problemas. Muy bien. Bueno, continuando con la infusión y aprovechamos para saludar a quienes se han unido hace poco, a Patricia, a Ángela, a Catalina, bienvenidos a este espacio. Y aprovechamos también para decirles que quien quiera, lo invitamos a encender la cámara, de esa forma podemos tener una interacción mucho más personal entre todos. Ya luego de ver, ya luego de presentarnos, ver el contenido del curso, hablemos un poco de la metodología, que nosotros presentamos una metodología única que parte de la base de que ustedes, como personas que están involucradas en procesos de exportación e importación, quieren tomar decisiones, quieren recursos e información que sea efectiva y de esa forma diseñamos el curso. Uno del esqueleto, por así decirlo, del curso son 11 pasos y 30 actividades que son fundamentales al momento de exportar o importar. Es un proceso que vive todo exportador o importador y que el hecho de conocerlas y dominarlas correctamente aumenta su control de las operaciones. De esa forma se tiene mucho más confianza al momento de tomar las decisiones. Algo adicional propio de nuestra compañía es una visión única del comercio exterior. ¿Qué sucede? Como seguramente lo han sufrido o lo han vivido en sus trabajos,
El comercio exterior implica muchísimos actores, muchísimos documentos, muchos procesos, muchas actividades que, por así decirlo, están orbitando alrededor de todo lo que tenemos que hacer. Nosotros en FERT queremos bajar un poco esa información, organizarla y estructurarla, y por eso se las presentamos esos 11 pasos y 30 actividades con base en 5 variables claves, que son el consumo en dinero, el consumo en tiempo, los documentos que se generan, los riesgos asociados a cada paso del proceso, identificando claramente los de mayor riesgo y los de menor riesgo, y los actores involucrados. ¿Qué sucede? Una vez que entendemos el comercio exterior de esta manera, se nos es mucho más fácil tener como un marco de trabajo o una estructura para tomar decisiones, para identificar cómo se conectan todas las cosas. Y adicionalmente, como les comentaba al inicio, diseñamos el curso de manera de que sean clases efectivas. Sabemos que no hay necesidad de llenarlos de información que no puede ser práctica o útil, sino en lugar de esto presentar información que sea muy práctica, donde por parte de nosotros tenemos una metodología que es muy didáctica y muy visual, de forma tal de que el contenido se entregue de manera muy clara, como ahorita pues ya lo veremos en testimonios de clientes pasados, pero no solo nos limitamos a eso, también proponemos en cada una de las clases espacios de interacción, espacios donde queremos escucharlos, saber sus problemas, aquello que sufren en este momento y cómo podemos ayudarles al respecto. Esto genera un ambiente de aprendizaje colaborativo donde no solo por nuestra parte entregamos buenas prácticas, información para toma de decisiones, criterios al momento de avanzar en sus procesos, sino que escuchamos por parte de otros alumnos del curso historias que les han sucedido para de esa forma entre todos mejorar y aprender al respecto. Todo ello sumado a espacios de inquietudes en cada una de las sesiones y durante los espacios entre cada clase para escucharlos y aportarles información que les permita en sus procesos actuales tomar mejores decisiones. De esta manera, entonces, vemos toda una metodología que propone, mediante la cual les proponemos tener muchas más herramientas al momento de tomar decisiones y tener más criterio para aumentar el control de sus procesos y tener más confianza en los mismos. Ya teniendo esto claro, pasemos a hablar del tema de los beneficios, beneficios percibidos en el curso y los testimonios asociados. Bueno, aquí la forma con lo que queremos llevar es qué mejor manera de hablar de beneficios que hablar lo que las personas han dicho del curso. Entonces, en este caso, presentamos a Laura, una exalumna que le gustó mucho el curso. En este caso, ella es coordinadora de abastecimiento y coordinadora financiera en su empresa. Entonces, en este caso, ella nos comentaba, gané mucha confianza para intervenir y asesorar en las negociaciones y procesos de mi empresa. ¿Qué sucede? Muchas veces las personas que están asociadas al comercio exterior, ya sea en equipos comerciales o en un equipo de comercio exterior directamente, no necesariamente cuentan con los conocimientos al respecto. Entonces, en este caso, promovemos tener mucho más conocimiento, claridad de estos temas para que eso se evidencie en decisiones con más confianza al momento de tener reuniones con sus equipos de trabajo. Por otro lado, tenemos a Daisy. Ella entonces nos comentaba, tengo más confianza, reafirmando lo que mencionaba anteriormente, gracias a la claridad de cada paso del proceso. En este caso, como les comentaba anteriormente, entregamos esa estructura o ese esqueleto que les permita visualizar todo el proceso y de esa manera entender con más claridad qué está pasando, en qué momento y ver todo mucho más conectado. Que lo que pasa es que a veces de tanta información no logramos consolidarla todo en un solo lugar. En este caso, Daisy, como hemos tenido clientes de diferentes formación, ella era coordinadora de planeación en este caso. Por otro lado, tenemos al señor Oscar. Él es un exportador y empresario y nos decía algo muy puntual. Entonces, en este caso, él nos comenta, el curso para mí fue una ganancia en tiempo al aprender cosas realmente aplicables y útiles. Nuevamente, queremos ser muy efectivos con la información porque información de mejor calidad se entregue, es mucho más aplicable por parte de ustedes. En este caso, hablamos ya de un aprendizaje efectivo en términos de beneficios. También tenemos a Ana. Ella era analista de comercio exterior en una empresa grande de minería
y nos contaba varias cosas, entre ellas esta que mostramos en pantalla, que las experiencias compartidas me ayudan a prevenir problemas. En este caso ya el beneficio se traduce en minimizar riesgos, errores, tener mapeado el proceso para tener un ojo crítico mediante el cual podamos identificar qué es lo que podría salir mal y tener esa preparación y esa planeación para ver el comercio exterior de forma preventiva, que sucede mucho que se ve de forma correctiva y ya cuando suceden los problemas es que tenemos que ya apagar el incendio, resolver el chicharrón, por así decirlo. Además, Ana nos comentaba que le compartía a todo su equipo de trabajo la información que aprendía en el curso. De esa forma iba formando entre todos y mejorando esa sinergia del equipo. Por último, tenemos a Fernando, que ya nos comenta que la hoja de ruta que se entrega en el curso es útil para las operaciones en su empresa. En este caso, acompañamos toda esta explicación de guías paso a paso que les compartimos al final de cada una de las sesiones, de forma tal de que ustedes puedan repasar los contenidos vistos en el curso, aplicarlos a su empresa como tal y también diagnosticar posibles puntos de mejora en sus procesos. De esta manera, entonces, tenemos un mapeo completo donde vemos cómo empresas de diversos sectores, como profesionales con diferentes background o estudios, han sacado beneficio del curso. Muy bien. Luego de esta corta presentación de nuestro curso, pasando desde una presentación por nuestra parte, el contenido del mismo, beneficios y testimonios, la metodología que hace de este curso algo supremamente práctico y con una visión única, ahora queremos escucharlos. Los invitamos a que nos cuenten qué piensan al respecto, si tienen alguna inquietud como tal. Entonces abrimos este espacio para ustedes. Adelante, quien quiera participar. Cuéntanos, Elsa. Hola, Elsa, ¿ibas a decir algo? Listo. Perfecto. En cuanto al precio del curso, son 300.000 pesos. Este se paga mediante Mercado Pago, es decir, se puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia. Todo se hace pues mediante la plataforma. Y sí, eso sería pues como respecto a ese tema. Si también complemento, nosotros podemos efectuar la factura electrónica por si sus compañías o ustedes como tal la requieren. Ok. En cuanto a las clases, son 5 clases. En este momento contamos con diferentes horarios, precisamente para que se adecúen a las diferentes necesidades. Entonces, la próxima semana empezaremos un horario que es durante los 5 días de la semana, es un intensivo que tenemos, eso es una opción. Ya después vamos a tener unas que son 5 sábados seguidos, empezando el 24 de febrero. Ya tenemos otra opción que son 3 veces a la semana, que empezaríamos en marzo y así. Entonces tenemos diferentes opciones a las cuales se pueden inscribir y ya ustedes pues tomarían la decisión de cuáles se adecuan más. Listo, yo hago un paréntesis antes de darle respuesta a la tercera pregunta de Elsa de cuánto dura cada sesión. Les recuerdo que una vez terminemos este espacio en unos 5 minutos, realizaremos un análisis de un caso de estudio de comercio exterior, un caso real que un exalumno nos comentaba en términos gubernamentales, el decomiso de una mercancía, donde nosotros les vamos a dar herramientas para que en los problemas que ustedes tengan a futuro logren abordarlos de una forma más estructurada y efectiva. Así que para que no se lo pierdan, ya terminamos por aquí y daremos inicio a ese caso de estudio. Y si en cuanto a esta pregunta de cuánto dura 1 hora, 1 hora y 15 cada una de las sesiones y son 5 sesiones, 5 clases serían. Sí, damos un certificado, exactamente.
Buenas noches, qué pena para ustedes que no tanto. Me gusta el curso, me parece genial, lo felicito, eh, pero me tengo que consultar con el jefe si tengo el apoyo. ¿Hasta cuándo más o menos hay el pago? Solamente es por método mercado pago, en fin, pero sí estoy interesada en el curso, pero sí quisiera más información sobre el tema. O sea, no el tema, lo Perfecto, que saber, no. O sea, solamente es mercado pago, en cuántos meses van a editar ustedes el seminario, ¿sí? Solamente febrero, marzo, o sea, para la disponibilidad del dinero. Gracias. perfecto. Listo, Elsa, no, no te preocupes, para eso estamos aquí. No, en cuanto a lo que nos preguntas, sí, el pago es mediante Mercado Pago, por ahí se haría pues como el pago, como decía David, pues podemos hacer la facturación electrónica si así lo requieren ustedes en la compañía. Y en cuanto a cuándo lo vamos a hacer, pues una, como te decía, una vamos a hacerlo intensivo. No sé si David puedes mostrar eso en la página, por favor, para que sea más fácil en cuanto a los horarios. Ya les vamos a mostrar, ya te vamos a mostrar los horarios para que sepamos y en qué momentos. Entonces ahí en nuestra página pues está en temas de horarios, ya están pues con las diferentes opciones. Y tenemos ya agendado como hasta abril. Entonces estas serían ya en febrero, el 19 al 23 como les decíamos, un intensivo. Ya la otra opción sería el sábado de 8 a 9 de la mañana del 24 de febrero al 16 de marzo, ya una opción de 3 veces a la semana, de martes, jueves, de 7:30 a 8:30, empezando el 4 de marzo y terminando el 13, y ya otro intensivo en marzo del 18 al 22. Y por último, en abril tendríamos lo que son los martes de 7:30 a 8:30, del 2 de abril al 30 de abril. Entonces esas son como las diferentes opciones. Sí, No sé si complemento. así respondo tu pregunta, Elsa. Listo, gracias. Esa información la pueden ver en el correo de ustedes, que me llegó a mi correo. Esa información de la programación para yo saber en qué mes tengo la opción, si es marzo o abril. ¿Cómo Sí, vamos? nosotros igualmente mañana, dale, qué ¿Sí? pena. Sí, No, mañana enviaremos un correo con más información al respecto. Entonces, con ese correo enviaremos todo lo que es programación y como un resumen de lo que hablamos hoy. listo, ok. Gracias. Listo, perfecto. Listo. Bueno, estamos abiertos. Si alguna persona tiene otra inquietud, duda, con confianza. Mientras tanto, les ampliamos un poco la información que a Elsa le estábamos comentando. Además de certificar el curso, agregamos pues, a la propuesta de valor otros recursos adicionales. Entre ellos es el acceso a la plataforma, el acceso a grupos de estudio, pues de una red de exalumnos de FERT y también documentos, recursos en formato pues ya digital, PDF o en videos de las guías paso a paso, de los 11 pasos, 30 actividades que se ven en el curso, de información adicional que les permite tener más criterio para tomar las decisiones, entre otros aspectos. Información pues que se puede ver aquí en la página web y que va pues también incluida en el valor del curso como tal. Bueno, si no tenemos más preguntas, continuaremos entonces con la segunda parte de la sesión. Listo, muy bien. Entonces, como bien comentaba Mateo, creo que ya estoy compartiendo nuevamente la presentación. En este caso ya vimos esa primera parte de la sesión, esa imposición del curso práctico, donde aclaramos las dudas, comentamos los beneficios, damos más información para generar esa confianza con ustedes. Y ahora pasaremos a algo igual de interesante, que es un encuentro para analizar casos de estudio en comercio exterior. Entonces, para introducir esta actividad, que es la primera vez que la desarrollamos y la seguiremos realizando, entonces los invitamos a que hagan parte. Entonces, bueno, todo esto nacía de la necesidad de cómo en comercio exterior abordamos los problemas. Hay muchos problemas, muchos tipos
de situaciones que se pueden generar, que a veces no conocemos, no manejamos, se nos salen de las manos. Entonces queremos proponer este espacio periódico para tener cada vez más herramientas para tomar esas decisiones y tener mucha más confianza en nuestros procesos. Entonces en pantalla vemos parte de la estructura de la cual les hablábamos en el curso, donde estructuramos todo el comercio exterior en la relación que tenemos con ciertos actores claves, actores a nivel comercial, como puede ser el socio internacional, a nivel gubernamental, como pueden ser las aduanas de cada país, los agentes de aduanas, a nivel logístico, como los transportistas, entre otros. Y en pantalla vemos ciertas temáticas claves que en el curso se entran a detalle. Además de eso, en el costado derecho logramos ver esas variables claves a partir de la cual podemos mirar con ojo crítico el comercio exterior, desde el dinero, el tiempo, los actores, los documentos y los riesgos asociados. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a, vamos a ver un caso como tal y analizarlo a detalle. Queremos empezar con esta frase. Esa frase nos la comentaba un experto que hace parte de la comisión de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, la entidad que genera los Incoterms y los revisa para su posterior actualización. Y esa persona nos decía lo siguiente: además de hablar de Incoterms un rato con él, hablábamos de que el hecho de importar o exportar no es cuestión de si voy o no a tener problemas. En lugar de esto es cuándo voy a tener problemas. Lo que pasa es que hay muchos actores y muchas situaciones que se pueden generar, como bien comentaba. Entonces lo mejor es estar preparado para una vez se genere alguna situación, tengamos herramientas para afrontarlo de forma muy efectiva y avanzar como tal. Entonces, teniendo esto en mente, entremos al caso de estudio que nos trae el día de hoy, aquí reunidos. El caso de estudio es el siguiente. Una exalumna como tal nos decía esto: yo trabajo en una empresa de empaques industriales, y estábamos trayendo una montacargas desde China. Eso pasó el año pasado como tal, desde China hacia Colombia. La montacargas era un poco más pequeña de la que se ve en la imagen, y una vez salió de China no hubo ningún inconveniente. Los procesos de exportación sin ningún problema. Pero al momento de ingresar a Colombia tuvo ciertos inconvenientes. Y ella lo que nos decía inicialmente era: me decomisaron la mercancía. Inmediatamente, no sé si a alguno de ustedes ya les ha pasado una situación de esta, cualquier cosa nos pueden ir comentando por el chat. Es un momento como uno como importador exportador de una abre los ojos. ¿Qué está pasando? Ya la mercancía no está en mi poder, me la tienen retenida, la aduana, ¿qué va a hacer con ella? ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar? Y muchas veces lo que pasa es, tengo desconocimiento de por qué me decomisaron la mercancía. Entonces, en este caso, entremos a detalle para ver cómo podríamos abordar esta situación de una forma muy efectiva. Listo. Entonces entendemos la situación. Una montacargas que trajimos desde China, que en las aduanas de China y en el proceso logístico no tuvimos ningún problema. Llegó a puerto en Colombia y no la decomisaron. Vamos a identificar por qué. Queremos entender por qué. Y entonces primero lo que vamos a hacer es, este tipo de problema no lo decomisaron, en qué áreas está. Y vamos a ver cuáles son los efectos que puede pasar y cuáles son las causas de ese problema. ¿Qué es lo que causó ese problema? Porque que no la hayan decomisado no es porque sí, es porque hubo un problema detrás que generó que no la decomisaran. Entonces comencemos entendiendo qué relaciones de estas tres, de la comercial, de la gubernamental y la logística, nos están afectando en esta situación. Entonces, principalmente tenemos que la relación con actores gubernamentales es la que nos decomisó. La DIAN en este caso es la que decomisó la mercancía. Y pues no sabemos todavía, pero muy probablemente la relación con actores comerciales, debido a que las posibilidades por las cuales nos pueden decomisar esa mercancía van asociadas a documentos que se generan con el actor comercial. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a identificar. Son estos tres actores principales que vamos a ver. Es nuestro socio, la DIAN y nosotros. Entonces,
comencemos mirando en el tema gubernamental. Entonces, en el tema gubernamental, ¿qué fue lo que pasó? Ya entendámoslo más a detalle. Pues hubo un error a la hora de clasificar arancelariamente esta mercancía. ¿Qué pasó? Había una subpartida arancelaria que no era. Desde China venía en los documentos, en la factura comercial, que esto era un accesorio. Entonces tenía una subpartida arancelaria que no tenía nada que ver. Entonces la DIAN, cuando vio un accesorio, pero un accesorio de 1.5 metros por 1.3 metros, no es un accesorio. Entonces inmediatamente la DIAN dijo, ¿esto qué le pasa? Vamos a hacer un proceso. Entonces con eso fue que se entendió. Y aquí es donde vimos que tuvimos un problema con los actores involucrados en el proceso. Hubo un problema en la clasificación arancelaria y hubo un riesgo que se volvió una realidad. ¿Por qué? Porque hay un error. Entonces, ese riesgo que se volvió una realidad es el siguiente. Y ya, como entrando más a detalle con respecto a esto, en la clase número 3 hablaremos de la clasificación arancelaria. Entonces, hubo ese problema. ¿Cuál fue el efecto de ese problema? El efecto fue un decomiso de la mercancía. Y ese efecto tuvo un tiempo asociado. Esa mercancía se nos quedó un tiempo ahí. No sabemos qué va a pasar. Estamos buscando soluciones. Estamos viviendo las consecuencias de ese problema que tuvimos, que queremos saber después cuáles son las causas que lo generaron. Entonces ya, hablando del decomiso, estamos hablando del proceso aduanero. Cuando empezamos a hacer la importación, nos hicieron una inspección y la DIAN determinó decomiso de la mercancía. Entonces, en la clase número 3 también hablaremos de ese proceso aduanero. Entonces, ¿cuáles son las dos posibles formas en las que se pueden solucionar este problema? Es pago de multas y diferencia de impuestos si la DIAN dice que eso fue por un error, pero si dice que fue por un acto de mala fe, no nos van a dejar. Entonces, en este caso, como no hay como pruebas contundentes que digan que fue simplemente un error, no tenemos por ahora cómo demostrarlo, pues la DIAN no nos permitió hacer pago de multas y lo que pasó es que perdimos completamente la mercancía. Y hasta el momento en que nos comentó esta persona acerca de este caso, esta fue la situación que les pasó. Entonces, imagínense una máquina de estas que puede llegar a valer un montón de dinero, perdimos completamente la mercancía. ¿Por qué? Porque hubo un problema de una subpartida, fue definida como un accesorio, eso generó un decomiso de la mercancía y por no saber cómo tratarlo, pues fue una pérdida completa de la mercancía. Listo, aquí ya entendimos el efecto de esta situación. Ya sabemos en la relación gubernamental qué fue lo que pasó. Ahora vamos a la relación comercial. Entonces, volvamos. Listo. Antes de pasar a lo comercial, complemento un poco. ¿Qué sucede en estos temas gubernamentales? Como seguramente ya lo han vivido, hay que ser muy precisos con toda la información. Y un error, particularmente en estos temas arancelarios, es, como lo decimos en el curso, es una piedra angular. Se puede tirar por completo en la operación, puede generar un fracaso total de la misma, porque frente a la DIAN la percepción es, ellos me están mintiendo, no quieren pagar los aranceles correctos, quieren ingresar la mercancía por otro lugar o de otra manera. Entonces, frente a eso, lo que ellos hacen es pues ya actos legales, actos jurídicos para tratar esos procesos que generan, como vemos en pantalla, sobrecostos y sobretiempos considerables que nuevamente pueden ser evitados con una planeación correcta y un control correcto del proceso. Nuevamente, evitemos ser correctivos frente a este tipo de situaciones y en lugar de eso ser preventivos planeando con las herramientas adecuadas. Y adicionalmente, vale la pena aclarar que en estos temas de riesgos, una vez uno comete un error de este estilo frente a la DIAN, ellos le bajan la reputación. O sea, frente a los sistemas de ellos, uno ya tiene un perfil de empresa que es más riesgoso, por lo tanto se generan más procesos de inspección física, inspección documental más rigurosa, entre otros. Entonces, tengámoslo en cuenta para evitarlo al mayor nivel posible, porque si no, pues sobrecostos y sobretiempos es lo que tendremos por un periodo de unos cuantos meses como tal. Listo. Entonces aquí ya tenemos el efecto, ya sabemos, ya entendemos el problema, lo que generó todo,
y esos efectos que tuvo y hasta dónde llegó, que es perdimos todo. Y sabemos que no solamente perdimos todo, sino que como lo dijo David, de ahora en adelante, cualquier proceso que empezamos a hacer con la DIAN, nos van a hacer inspección y nos van a tratar como si tratamos de hacer contrabando. Así va a pasar hasta que nos volvamos a ganar la confianza de la DIAN. Entonces, estos son los efectos. Ahora vamos a las causas. Y las causas, en este caso, están en la relación comercial. Entonces, entendamos. Entonces, ¿qué fue? El problema era que en la factura comercial y en la lista de empaque que la genera el socio comercial, es decir, el exportador en China, tenía como que esa montacargas era un accesorio y la había clasificado como un accesorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por eso? Entonces, con eso tuvimos unos riesgos y ese documento que se generaba y que teníamos que tener correcto y que nosotros debíamos prever esa mala diligenciación de los documentos, pues se hizo mal. Entonces ahí es donde empezamos a entender de, bueno, tenemos que confiar en esa otra parte, pero debemos ser lo más críticos con eso posibles y buscar esos medios de evitar cualquier tipo de problema. Entonces, este tipo de cosas lo hablamos en la clase número 2 en la negociación y acuerdo. Entonces, entender esos documentos que necesitamos para hacer el proceso, esos riesgos y los actores que están involucrados en ese momento. Y cómo podemos prever que nos pasen este tipo de cosas, cómo podemos evitarlas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues sencillamente no se hizo revisión previa a los documentos. Por eso fue que se nos pasó ese tema y por eso es que llegó a generar ese problema. Entonces, en ese caso, debemos hacer una exigencia a nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque no va asociado a cualquier cosa, va asociado a diversos motivos y esta persona tiene que hacer las cosas bien. Inclusive, hablábamos con una persona que exporta desde China, que tiene una empresa, una colombiana que tiene una empresa desde China, y nos decía, con las personas en China, con las empresas en China, estas personas no saben nada de comercio exterior. Ustedes trátenlos como que no saben nada. Entonces, envíenles preformas de los documentos, díganle qué es lo que tienen que hacer, díganles todo, porque si no, lo que puede llegar a pasar es que ocurran este tipo de situaciones, porque ellos no entienden nada de la normativa, no saben nada de la normativa de Colombia y la normativa colombiana es compleja realmente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no se hizo revisión. También, adicionalmente, en el contrato. Nosotros debemos hacer normalmente un contrato internacional. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos un mecanismo de solución del problema mediante el contrato? En este caso no había. Entonces, ese riesgo y ese documento que debía ayudarnos en este tipo de situaciones de disputas, de problemas, no había ningún respaldo, no teníamos cómo exigir que se hicieran las cosas bien. Entonces, ¿qué hizo el proveedor? Se limpió las manos y dijo, yo hice las cosas, yo te vuelvo a hacer una factura, yo te ayudo como sea, pero ya era algo correctivo, como decía David. Entonces, si es algo correctivo, ya la DIAN dijo, no, definitivamente no. Y por último, algo importante es que desde los Incoterms se exige que en la otra parte haga bien los documentos. Y esto es algo que no tenemos en cuenta. Los Incoterms no es solamente un nombrecito que nos define dónde poner, sino tiene 20 obligaciones detrás cada Incoterm, 10 para nosotros como comprador o vendedor y 10 para la otra parte como comprador o vendedor. Y entre esas es hacer bien esos documentos. Entonces, siendo así, vemos todas esas causas, entendemos esa causa que es ese documento y entendemos cómo pudimos haberlo evitado de diversas maneras para no llegar a ese problema y a ese efecto que fue que nos decomisaran la mercancía y que perdiéramos todo. Entonces, así entendemos mucho mejor toda esta parte de la relación comercial y las causas del problema. Total, complementando un poco, una invitación general que queremos llevar aquí es, existen buenas prácticas, existen procesos y recomendaciones que ya se usan en la industria para evitar que ese tipo de situaciones sucedan, como es una buena comunicación con con los actores, como es
una comunicación ya vía telefónica para revisar este tema de lista de empaque, lo que realmente va en la mercancía, entre otras cosas, donde si contamos con ellas, pues ya tenemos mucha más confianza de que estos procesos pueden ser evitables en una gran medida como tal. Listo. Entonces, siendo así, pues ya entendimos tanto los efectos que se vieron en la relación con actores gubernamentales y las causas que se vieron en la relación con actores comerciales. Vimos las variables, los actores involucrados, los riesgos, los documentos, los costos y vimos también cómo pudimos evitarlo siendo preventivos hacia este tipo de situaciones y vimos que también todos estos temas se relacionan con los temas que vemos en la clase que nosotros les estamos diciendo, en el curso práctico para exportar e importar. Y que es importante tanto entender cómo todo está conectado para abordar un problema y entender sus efectos y sus causas, inclusive a futuro decir qué podemos hacer, qué podemos implementar dentro de nuestra compañía para que no nos vuelva a pasar este tipo de cosas. ¿Qué tal si hacemos que siempre nuestro proveedor nos envíe una lista de empaque, nosotros la aceptemos y luego no, haga con base en esa lista de empaque la factura comercial que diga qué cosas son y así evitamos ese problema? Es una posible solución. Otra posible solución es buscar un mejor proveedor. ¿Y cómo podemos buscar un mejor proveedor? Todo este tipo de cosas son cosas que tratamos en ese curso y ya con esto entendemos cómo abordar un problema de una mejor manera, entendiendo causa, efecto y las variables claves en cada una de esas cosas. Sí, total. Además, este tipo de situaciones a veces las vemos muy lejanas, pero nosotros ya hemos tenido otros dos clientes en el curso que nos han comentado de proveedores chinos, he tenido inconvenientes y me ha tocado efectuar un seguro de la mercancía porque llegó la mitad de la mercancía o porque realmente no era la mercancía que me estaban diciendo. Entonces, nuevamente. Busquemos tener ese control de las operaciones porque así tenemos más confianza y más tranquilidad en nuestros procesos. Está muteado. Listo, entonces siendo así, ya entendimos este caso de estudio, entendemos qué puede ocurrir, qué problemas, la clasificación arancelaria, qué puede llevar a eso, que nos van a empezar a inspeccionar de ahora en adelante y que las causas son esa factura comercial, esa lista de empaque, ¿cómo podemos evitarlo? Entendemos todo esto y inclusive lo podemos extrapolar hacia otras situaciones que tengamos con otros tipos de productos y otros tipos de problemas. Listo. Entonces, ya siendo así, pues queremos saber sus opiniones, qué les parece y qué comentarios adicionales ustedes creen que podríamos agregar a este análisis que acabamos de hacer. Entonces, los escuchamos. Bueno, cuéntanos, Elsa, ¿qué te pareció? Bueno, mientras escuchamos sus comentarios o nuevamente una situación que han escuchado, algo que les pasaba relativamente similar o de pronto una situación que están viviendo en este momento y que de pronto con una forma de verla o nosotros pues les ayudamos a intentar estructurar un poco y conectar esos procesos. Que nuevamente esto propone, o sea, con lo que proponemos aquí con estos casos de estudio es intentar discretizar e identificar y conectar, estructurar, ordenar esos procesos, porque muchas veces nos sentimos saturados de tantas cosas que hay alrededor del comercio exterior y encontrar esa línea recta de lo que está sucediendo es más bien complicado. Así que cuéntenos con confianza. Perfecto. No sé si Ángel tienes algún comentario. Alexandra, Patricia, Catalina.
Excelente, nos comenta Elsa por el chat. Adelante, Elsa, vemos que activaste el micrófono. Sí, de la que más hablo. Bueno, algo que sí me interesa saber es sobre las sanciones, me parecen terribles, exageradas, el término que yo utilizo, ladrones. La parte de aduana, impresionante la multa. Yo he tenido dos casos, por eso me interesa hacer el curso para saber más. Pues es algo que es muy amplio de aprender, pero sí he tenido dos oportunidades. Las multas son grandes, el 100% del valor de la importación, en fin, sí me gustaría que abordaran mucho todos esos casos prácticos que se ven en un curso con espera como estos. Es eso, ¿sí? Si pasa eso, ¿usted qué puede hacer? ¿En qué artículo se puede referir? Bueno, en fin, porque es demasiado, demasiado. ¿En qué se puede ver uno como comerciante multado, sí? Que yo soy contadora, que como contador, ¿qué debo tener en cuenta cuando tengo una importación, una exportación? ¿Qué documento debo guardar? En fin, es un tema bastante largo, que se manejan muchas cosas, muchos temas, mucha información, que es muy delicado, más que la tributaria, donero y cambiario es horrible, terrible, horrible, horrible, pero sí, sí, son cosas que se deben estudiar mucho a fondo, de mucho cuidado. Sí, sí, totalmente. Inclusive una persona, pues una persona que veía el curso, exalumno, nos decía que en el comercio exterior el diablo está en los detalles. Entonces, es cualquier detallito puede ser un causante de una sanción, un problema mayor, una situación de este estilo. Entonces, precisamente pues, por eso lo explicamos de esa manera, desglosándolo, entendiendo cómo está conectado para poder que sea más fácil y logremos evitar de alguna u otra forma ese tipo de situaciones que no queremos. Bueno, Una preguntita, entonces, ¿de virus solamente se maneja el aduanero o también se va a manejar cambiario? sí, nosotros también manejamos el Se va cambiario. a ver en el seminario se ve también cambiario. Tema, En el, Sí, en el curso vemos un poco, pues vemos simplemente las bases de lo que es el tema cambiario y su importancia. No entramos en detalle como cómo es todo el proceso cambiario. Ese sí, sí ya es como más específico. Sí, ahí complementando lo que dice Mateo, ese tema cambiario en la compañía lo hemos manejado más, ya sea por consultoría o auditoría, porque como son casos tan específicos en términos de formas de pago, escenarios de pago, ya bajo la norma cómo pues esta resolución nos indica cada proceso de cada compañía para evitar escenarios sancionatorios, entonces consideramos que es más prudente pues ya analizarlo de ese caso como tal. Y también hemos tenido varias contadoras en el curso, así que chévere eso, Elsa. Muchas veces a esa área contable le empiezan a agregar estas funciones de comercio exterior. Listo. Si no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias pues por su participación. Esperamos que haya sido de utilidad. Estos espacios los vamos a empezar a hacer cada 8 días, donde analizaremos un caso de estudio, donde hablaremos de este tipo de situaciones y donde ustedes también nos podrán decir sus situaciones y las podremos analizar en uno de estos encuentros que hagamos. Entonces, los invitamos también pues, a que hagan parte del grupo de estudio que tenemos en WhatsApp, si quieren estar informados todos los días de noticias y de aspectos. Dale, Jen. Gracias. Ya de despedida, pero un dato importante. Ustedes dentro de este curso o capacitación involucran también los temas relacionados con zonas francas. Ok. No entramos a detalle en temas de zonas francas. Lo simplemente decimos qué son y qué es, pero ya también, pues como zonas francas es un tema en específico que, que podemos tratar en una consultoría, en una asesoría, si es algo que necesitas. Si o cualquier cosa, Jenny, si quieres podríamos seguir en contacto y tener una reunión para hablar un poco más al respecto.
de ver cómo te podríamos ayudar con las situaciones que tengas de ese tema. No, Exactamente. más a nivel informativo, si me quieren enviar información por mail, está bien. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por la participación, por haber estado y esperamos pues que sea muy útil para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, muchos éxitos en sus exportaciones e importaciones.